Vanguardia Nacional y saludos a todos los que acaban de llegar a esta transmisión y hoy en el marco de las entrevistas que hemos estado llevando hasta este momento, en un principio, más que todo, viendo la cuarta teoría política desde sus autores, desde sus teóricos. Intentamos con este tipo de espacios y estas entrevistas con nuestros invitados elucidar y dar un poco de luz más sobre este pensamiento político, las repercusiones filosóficas, políticas e ideológicas en los que se enmarca todo lo que podemos entender como cuarta teoría política, en las que otras entrevistas que hemos hecho aquí a través del canal, página de Facebook de este en vivo de Vanguardia Nacional y otros compañeros como el Centro de Estudios Crisolistas del Perú. Un saludo a ellos también y a todos los que nos sintonizan desde Colombia, en Perú y en otras partes de Latinoamérica, como había dicho, en el marco de las entrevistas a la profesora Alexander Dugin, a Marcelo Gullo. Y hoy les traemos a ustedes, con nosotros está Israel Lira, estudió Derecho y Ciencia Política en la Universidad de Lima y es el director adjunto del Centro de Estudios Crisolistas y jefe del Departamento de Estudios en Filosofía y Política del mismo, y socio activo y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Filosofía. También es investigador independiente, columnista y ensayista, asesor técnico legal en contrataciones con el Estado, arbitraje y juntas de resolución de disputas. Entonces, muy buenas tardes, Israel, acá desde Lima, Bogotá, en esta alianza, en este pequeño momento que tenemos para hablar un poco y sacar algunas ideas de la cuarta teoría política, de nacionalismos y desde nuestras culturas y perspectivas de Estado, nación y de cultura colombiana, peruana, latinoamericana. Un gran saludo, Israel. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está usted? Un gran saludo, Samuel, y aprovecho la oportunidad para saludar a todos allá en Colombia. Creo que están haciendo un muy buen trabajo, sobre todo el trabajo que hacen en el Centro de Estudios para la Colombianidad. Es un trabajo teórico novedoso, original, y que es lo que más necesita ahora Sudamérica, ¿no? Un pensamiento propio, ¿no? Una interpretación propia de cada realidad particular, ¿no? Y en función a ello poder contribuir a la construcción de algo nuevo, porque eso es también lo que se necesita al día de hoy, algo nuevo, ¿no? Ya sea una nueva teoría política, una nueva teoría económica, una nueva teoría social, porque la posmodernidad o en sí mismo la realidad en que nos encontramos eh, genera o nos remite a generar nuevas opciones políticas entendiendo a la política como el ejercicio del poder para la ejecución de un fin trascendental. Entonces, la política por mucho tiempo se entendió de una forma totalmente economicista, totalmente pragmaticista, pero se ha olvidado mucho el aspecto científico, ¿no? Y es por ello de que vemos que la política no se condice con lo que hacen los políticos. Y es que ahí vemos esa disrupción entre el hacer político y la teoría política. Y la idea es que retornemos a una conexión entre lo que es teoría política y lo que es el quehacer político, la praxis política. Creo que todo este conjunto de iniciativas que están surgiendo van en ese camino, ¿no? Y nada, muy agradecido por estar aquí, ¿no? Para conversar sobre todos estos temas tan interesantes que siempre están en boga. Ahora último, ¿no? Con el tema de la pandemia, el tema de las nuevas conflictos geopolíticos, etcétera, ¿no? Entonces, muy agradecido de poder estar aquí conversando contigo, Samuel. Muchas gracias, Israel. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Saludos a Vanguardia Nacional, el Centro de Estudios Políticos de la Colombianidad y al Centro de Estudios Crisolistas del Perú. Quería arrancar entonces, Israel, como justamente, precisamente, ¿de quiénes estamos hablando? Quiénes son estos grupos que ahora a los que estamos haciendo referencia y qué papel están jugando en este momento? Los centros de estudios crisolistas, Jóvenes por la Segunda República, Vanguardia Nacional, aquí en Colombia, los anteriores en Perú, Nova Resistencia en Brasil. ¿Cómo los definiríamos dentro de escuelas filosóficas, políticas, ideológicas o hasta de acción desde sus diferentes nacionalidades? Ahí hay un tema, bueno, arduo, ¿no? Cada movimiento, bueno, en sí existen ahora en lo que es el aspecto en Sudamérica,
está el Centro de Estudios para la Colombianidad en Colombia, Vanguardia Nacional. Después en Brasil tenemos a Nueva Resistencia. En Argentina tenemos al grupo de estudios también y editorial Nomos, en Argentina también. Y todos estos movimientos lo que hacen es significar significar una postura disidente, ¿no? Una nueva postura en el desarrollo político, económico, social de sus respectivas localidades, ¿no? Ahora, se ha vinculado mucho todos estos movimientos al fenómeno de la cuarta teoría política, que es verdad, ¿no? O sea, están enmarcados dentro del marco teórico de la cuarta teoría política. Pero no es solamente una un aspecto de simplemente copiar y pegar, ¿no? Sino es un aspecto de originalidad creativa, ¿no? Recuerdo mucho el concepto de la filosofía como repetición creativa de Alain Badiou, ¿no? Él te decía de que la filosofía no solamente es una repetición constante de conocimientos que se nos muestran en todas las épocas, sino que también en la filosofía es la respuesta creativa de estos nuevos conocimientos, de estos conocimientos. Es decir, cómo uno utiliza el conocimiento universal para crear un conocimiento focalizado en un contexto cultural determinado. Entonces, ahí viene el aspecto creativo, ¿no? Entonces, no es simplemente un copiar y pegar, como muchos lo han querido ver, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes pueden hablar de patriotismo, nacionalismo, si ustedes traen una ideología fuera de que es la cuarta teoría política? Que esa ha sido la crítica también, ¿no? Es que no es así tampoco, ¿no? Porque hay un conocimiento que es universal, del cual todos somos parte, ¿no? En todas las sociedades, y hay un conocimiento particular. Este conocimiento particular ya fluye del contexto local, de las particularidades, de las tradiciones, de las costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, ahí viene el aspecto creativo. Cuando uno ya comienza a trabajar, a investigar, a profundizar en una teoría política en particular y le influye unos conceptos que ya no son propios, creas algo distinto, ¿no? Y ese es en la línea de lo que recordaba de la filosofía como repetición creativa de Alain Badiou, ¿no? Entonces, lo que hacemos todos estos movimientos no solamente son colectivos sociales, sino también son centros de investigación, como tú bien lo has mencionado, es esta labor de repetición creativa, ¿no? Es decir, reinterpretar el conocimiento disponible en función de nuestra realidad particular, ¿no? Porque si no, obviamente, caemos en el dogmatismo o en el extremismo del borrón y cuenta nueva, ¿no? Ni siquiera en el pensamiento científico se hace eso. O sea, el conjunto de revoluciones en la ciencia no es que simplemente se hace un borrón y cuenta nueva, sino obviamente se hace un contraste, se verifica las teorías, las hipótesis, y se verifica con un grado de cotejo, ¿no? ¿Qué aspectos son salvables de la teoría, qué aspectos no, qué aspectos siguen vigentes y qué aspectos no? Entonces, esa es la dinámica de trabajo que se efectúa. Y en sí, todos estos centros de investigación, estos colectivos políticos, lo que intentan hacer es dar una interpretación particular de la cuarta teoría política para su realidad contextual, ¿no? Entonces surgen así, por ejemplo, en Brasil tenemos una postura que parte desde el socialismo patriótico, desde el laboralismo, desde una tradición laboralista que tiene muy fuerte con Getulio Vargas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, con el socialismo católico de Gaitán, etcétera. Después en Argentina, con el peronismo, el justicialismo, una reinterpretación de esa realidad particular argentina, y así, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, con el pensamiento de Víctor Raúl Ayala de la Torre, José Carlos Mariatti, Manuel González Prada, tienes a Wagner de Reina, a José Antonio Augusto Urburu, a Fernando Fresalía Bolman, etc. Entonces tienes una larga lista de pensadores que bajo esta guía de acción, simplemente la cuarta teoría política es una guía de acción, es una guía para construir teorías, es una guía para construir nuevos pensamientos políticos, ¿no? Entonces todo lo que hacen estos colectivos, estos centros de investigación es eso, ¿no? Es una labor de repetición creativa y sobre todo de creación original, ¿no? Para su contexto particular y dar una nueva visión de la política, ¿no? Que es tan necesaria el día de hoy, ¿no? Porque lo que sucede, yo estoy convencido, obviamente no un aspecto subjetivo, sino objetivamente estoy convencido de que uno de los hechos sintomáticos de la posmodernidad es de que hay una disminución en la concientización política, ¿no? Es decir, las personas cada vez menos manejan términos políticos. Tú le preguntas en la calle a una persona qué es liberalismo, qué es socialismo, qué es fascismo, cuáles son las diferencias, no sabe, ¿no? Entonces, si bien hemos visto de que, por ejemplo, al día de hoy hay una mayor participación política de los jóvenes en redes sociales, esto no ha ido de la par de una mayor profundización
en el terreno académico. O sea, tú puedes ver a un joven en redes sociales comentando sobre política, memes, qué sé yo, pero después que agarre un libro y que profundice en esa teoría, no lo va a hacer. Simplemente vive de la reacción nada más. Es un show político, ¿no? No es en sí política en sí misma, ¿no? Como profundización teórica, ¿no? Y así, entonces todos estos movimientos están luchando contra eso, contra la posmodernidad, ¿no? Que es una licuefacción de las personalidades, como ya después, si quieres, puedo profundizar, creo que algún cuestionamiento tiene que ver con ello. Pero en sí es eso, ¿no? Entonces todos estos movimientos lo que hacen es dar una postura disidente, una postura nueva, una postura revolucionaria, porque hay que decirlo, creo que muchas veces también las personas que son de derecha tienen una especie de vacuna contra el concepto de revolución, ¿no? Creen que lo revolucionario es toda violencia, masacre, muerte, y anteponen eso al concepto de contrarrevolución, ¿no? Entonces, revolución contra revolución. Pero no es tanto así, ¿no? Porque, o sea, el aspecto revolucionario es, independientemente de la historia, está vinculado tanto a derechas como a izquierdas, ¿no? O sea, es algo transversal, ¿no? Así como también después el concepto, por ejemplo, yo también tengo un artículo al respecto que se llama Teoría Pura del Nacionalismo, en donde analizo cómo es que el nacionalismo se ha venido plasmando en diferentes teorías políticas, ¿no? En el liberalismo, en el comunismo, en el fascismo. Entonces vemos, ¿no? Fascismo italiano. Exacto, ¿no? Entonces vemos cómo el nacionalismo como categoría, como fenómeno político se ha plasmado en diversas ideologías políticas, ¿no? Igual la categoría de revolución, ¿no? Entonces, ese es el tema también, ¿no? O sea que en política vemos un concepto más dogmático que científico, ¿no? Entonces, muchos a veces se dejan o ven reducido su acción política a un aspecto dogmático, ¿no? Y entonces es por eso de que la acusación desde la izquierda clásica, la cuarta teoría política, que somos neofascistas, ¿no? O la acusación desde el liberalismo, la cuarta teoría política, es que somos comunistas, ¿no? Neocomunistas, ¿no? Entonces ahí vemos de que la indefinición es una consecuencia del desconocimiento de las teorías, ¿no? Entonces, obviamente, como es algo nuevo, ¿no? Se tiende, digamos, por un sesgo cognitivo, generalmente uno tiene que clasificar, ¿no? Ah, ya, pero ¿cómo te defines? ¿Izquierda, derecha? ¿Eres capitalista, eres comunista? Obviamente, qué trabajo novedoso, qué trabajo de investigación o qué trabajo de aporte uno puede generar si es que no crea una nueva interpretación fuera de sus esquemas, ¿no? Entonces, ¿para qué existe el conocimiento? ¿Para qué existe la ciencia? ¿Para qué existe la filosofía? ¿No? Si no podemos crear nuevos conocimientos, entonces, ¿para qué? ¿No? Si no podemos salir de los esquemas generalmente establecidos, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Crear nuevo conocimiento, no solamente crear nuevas interpretaciones dentro de una misma esfera de conocimiento, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, Diego Fusaro en Italia. Él tiene una interpretación muy novedosa de Marx, ¿no? Él es marxólogo y él precisamente critica mucho el tema de las izquierdas fucsias, como le llaman, ¿no? Izquierdas fucsias que están a favor, ¿no? De los movimientos LGBT, que han reemplazado al sujeto de la izquierda misma, ¿no? Que es el trabajador, el proletario, ¿no? Por estas minorías, LGBT, etcétera, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, llama izquierdas fucsias, ¿no? Que son funcionales a esta tricotomía de la globalización, ¿no? Esta idea de la globalización. Y, y así, eso es básicamente, ¿no? Quería preguntarle, Israel, justamente ya había dicho al respecto que hay dos vertientes, ¿cierto? Entonces hay un discurso fundante desde el pensamiento, la razón, la capacidad crítica o de discernir, y es que digamos que siempre cae como en esta dicotomía de que o necesariamente esta es universal y no conoce nacionalidades, sino multiplicidades. Como usted dice, Ujú. pueden tener un arranque universal, pero también está la perspectiva que las defiende necesariamente que está condicionada en un lugar de origen y a un contexto específico. Y usted propone una síntesis quizá desde la filosofía como creadora, creativa de conocimiento nuevo, desde lo que puede aportar y crear una nueva esfera de conocimiento, por ejemplo, incluso sin olvidar conceptos como nación, cultura, pueblo, tierra. Entonces hay verdad en ambos, por así decirlo, y no tanto, digamos, que una dicotomía ya demasiado maniquea en el que solamente hay que elegir uno y ya se acaba la discusión. Pero entonces quería quizás relacionarlo con un concepto que usted es en el Centro de Estudios Crisolistas y que usted trabaja mucho y propone como en perspectiva de ello y análisis profundo de ello desde la cuarta teoría política, que es el crisolismo. Justamente para Ujú. cualquiera que llegue en este momento y se pregunte qué es eso, qué es ese concepto de crisol, de crisolismo.
Hay autores, los mencionó, yo me quedo mucho con José Vasconcelos en México con la raza cósmica y usted mencionó a Mariátegui, que también digamos que hasta sí, puede haber digamos que esos atisbos crisolistas, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo respondemos eso desde lo que han acuñado es este concepto llamado crisolismo? Claro, digamos, en primer lugar yo tendré que hacer la precisión de que el crisolismo es la consecuencia de, ¿no? Es una consecuencia de una investigación, es una consecuencia de una profundización, de una sistematización de varias ideas, ¿no? En el acervo teórico peruano, ¿no? Eso en primer lugar. Y como tal, el crisolismo es un proyecto de cuarta teoría política peruana, ¿no? Y en ese sentido yo lo puedo explicar bajo tres aristas. El crisolismo como teoría política en sí, o el crisolismo puede ser explicado desde tres aristas, como mencionaba, ¿no? De una arista neológica, de una arista praxeológica y de una arista epistemológica. Desde la arista neológica hace referencia al crisolismo como un neologismo, ¿no? Entendiendo a la neología como la parte de la lingüística que está más vinculada a la lexicología y a la lexicografía, que estudia el origen de las nuevas palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, el crisolismo es un neologismo, no es una nueva palabra, que hace referencia al Perú mismo como un crisol vivo de pueblos, cosmovisiones, tradiciones, costumbres, y que cada pueblo con sus particularidades aporta a la peruanidad, al concepto de peruanidad, ¿no? Entonces, ese es el crisolismo de un aspecto neológico. Y un aspecto epistemológico, y ahí tengo que hacer una pequeña explicación, eh, ¿cuál es la diferencia entre genociología y epistemología? La genociología es la teoría del conocimiento general, ¿no? Tanto el conocimiento prefilosófico ingenuo como el conocimiento filosófico científico reflexivo. Entonces, estudia el conocimiento en general. En cambio, la epistemología es la rama de la genociología que estudia el conocimiento científico únicamente. Entonces, se podría decir, siguiendo al genociólogo español José María de Alejandro, de que la epistemología es la genociología del conocimiento científico, ¿no? Entonces, en función a esto, el crisolismo, como desde la arista epistemológica, es un proyecto de ideología sociopolítica científica. Y ahí tengo que también volver a explicar unos conceptos, que es este concepto de ideología sociopolítica científica, a algunos les puede resultar un oxímoron, ¿no? Una contradicción, ¿no? O sea, ideología con ciencia, ¿no? Porque generalmente se concibe la ideología como un conjunto o como un sistema de creencias y declaraciones de objetivos, ¿no? En cambio, la ciencia como un conocimiento contrastado, conocimiento empírico, conocimiento experimental. Entonces, en ese sentido, la ideología sería contraria a la ciencia. Entonces, ¿cómo hacer una ideología científica? Hubieron intentos, por ejemplo, el socialismo marxista fue un intento de ideología científica, ¿no? Pero la crítica fue, por ejemplo, recordando la crítica que le hace el físico epistemólogo recientemente fallecido Mario Bunge, fue de que el socialismo intentó hacer un proyecto de ideología científica, de integrar la ideología con la ciencia, para generar una mayor predictibilidad en los programas y las propuestas políticas, ¿no? Entonces, no es solamente la mera promesa, ¿no? De, por ejemplo, yo voy a cambiar esto, yo voy a cambiar esto, sino de que yo ya tengo un estudio, una investigación que me avala y que pruebe efectivamente que lo que yo digo como propuesta política se va a plasmar de una forma probable, más probable, en la realidad fenoménica, en la realidad factible, en el mundo fisicalista. Entonces, fue un intento, pero a medida de que el socialismo marxista se fue dogmatizando, fue perdiendo ese aspecto científico, ¿no? Estoy hablando del socialismo clásico, obviamente, ¿no? No de las nuevas experiencias ahora que tenemos del socialismo, ese es otro tipo de socialismo. Estoy hablando del socialismo clásico, del que cayó con la disolución de la Unión Soviética y con la caída del muro de Berlín, de ese socialismo que cayó, ¿no? Entonces, vemos que ese fue vitrificándose y fue desconectándose del aspecto científico. Entonces, la idea del crisolismo es generar una ideología científica, ¿no? Es decir, una ideología que pueda generar una predictibilidad en sus propuestas políticas, ¿no? Y ese concepto de ideología sociopolítica científica lo da el físico y epistemólogo Bunge en su obra Pseudociencia e Ideología, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí el crisolismo del aspecto neológico, el crisolismo del aspecto epistemológico y el último es el crisolismo como aspecto praxeológico. No entiendas a la praxeología como una categoría vinculada a la Escuela Histórica de Economía, sino el aspecto de la praxeología como categoría sociológica, que nos hace referencia al crisolismo como una consecuencia de una revisión crítica de las ideologías de la modernidad política peruana. Es decir, una revisión crítica del liberalismo peruano, una revisión crítica del socialismo peruano, una revisión crítica del fascismo peruano, que también tuvimos un breve episodio de un movimiento fascista en los años 30 aquí en el Perú, con la Unión Revolucionaria, etc.
y básicamente es eso. Entonces, el crisolismo es un proyecto de cuarta teoría política peruana, ¿no? Que es entendido como un neologismo, la categoría crisolismo como un neologismo, del aspecto epistemológico como un proyecto de ideología sociopolítica científica, y del aspecto praxeológico como una revisión crítica de las ideologías políticas de la modernidad peruana, ¿no? Para brindar un nuevo paradigma, un nuevo escenario en la política peruana, que pueda resolver los más apremiantes problemas del país desde una arista diferente. Eso es básicamente el crisolismo. Obviamente ya es un poco más extenso entrar al tema en sí de los principios, ¿no? El neoestructuralismo, la epistemología política, nacionalismo, eh, el nacionalismo como algo transversal, ¿no? La democracia y la meritocracia, la relación entre democracia y meritocracia, el aspecto de la economía política, la teoría de la propiedad, la teoría del valor. Entonces son varios aspectos que ya son propios del desarrollo del cristianismo como teoría política, ¿no? Pero básicamente en sí el cristianismo en un aspecto general es eso, ¿no? Es un proyecto de cuarto teoría política peruana. Justamente ya mencionaba en que, digamos que puede haber esta forma de quizás recelo o resistencia de la misma forma en que casi en esta dicotomía bipartidaria, bicéfala, izquierda, derecha, o es muy comunista, o es comunista, o es fascista, en extremismos. ¿Por qué? Pero entonces, ¿por qué incluso a pesar de que uno desarrollando, como usted dice, que hay conocimiento y uno intenta buscar conocimiento nuevo o repasarlos o revisarlos y analizarlos desde diferentes aristas, por qué creería usted que, digamos, como fenómeno posmoderno, moderno, muy contemporáneo a nosotros, que tanto dentro como por fuera de la academia, en la opinión pública, esta sea educada o no? Conceptos como este que también incluso crisolistas que habría que primero educar a las personas en qué es crisolismo, tenían que entender primero qué es crisolismo, pero vemos como conceptos que, digamos, que tengan un imaginario como nacionalismo, autoridad, soberanía, patria, socialismo, son tildados con epítetos y calificativos despectivos o tratados como escandalosos o anticuados. En pocas palabras, usted cree en este tipo de mentalidad de que todo es una construcción social occidental, completamente transversal, como usted decía, vertical, y de que es completamente intolerante, déspota. ¿De dónde creería que esta mentalidad es reaccionaria o es uno, quizás citando ahí al profesor Dubin, de que es justamente el síntoma del globalismo liberal que ahora es fundante e imperante? Claro, yo diría ahí, eh, en primer lugar, yo diría que eh, hay un desconocimiento respecto a varios conceptos, ¿no? O sea, porque diferentes académicos han abordado, por ejemplo, el tema del nacionalismo de diferentes aristas, ¿no? Pero en sí, yo creo que en primer lugar, haciendo mención a lo que comentas de que todo es una construcción social, ¿no? Yo creo que esa idea ya, o sea, quien diga eso, pues no, o sea, está totalmente equivocado, ¿no? O sea, es una falacia reductivista, ¿no? Porque ahí eso nos obligaría a hacer una confusión entre lo que es las categorías de invento y descubrimiento, ¿no? El ser humano no inventa todo, o sea, también descubre cosas, ¿no? Y entonces la idea equívoca de que todo es una construcción social tiene su origen en la confusión entre las categorías de descubrimiento e invento. Si uno considera que todo descubrimiento es un invento, entonces obviamente todo es una construcción social, ¿no? Pero obviamente desde la filosofía, la ciencia y la epistemología, obviamente un descubrimiento no es lo mismo que un invento, ¿no? O sea, tú no construyes una roca, ¿no? Una montaña, ¿no? Eso ya está ahí, atado, es parte de la realidad fisicalista, ¿no? Entonces creo que ese es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? O sea, no todo es una construcción social. Entonces es por eso de que es fácil de que a los jóvenes los engañen con esa idea, ¿no? Por ejemplo, el género es una construcción social, las ideologías son construcciones sociales, ¿no? La nación es una construcción social, la patria es una construcción social, el Estado es una construcción social. Entonces, no todo es una construcción social, ¿no? Entonces, eso va a depender de un análisis concreto de cada categoría en particular, ¿no? Hay aspectos objetivos de la nación que son dados, ¿no? Y otros aspectos que simplemente son parte de la construcción del ser humano y con su contacto con la realidad fiscalista, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una cuestión de matices, ¿no? Ahora,
¿Por qué creo que todos estos conceptos al final están siendo como que barridos o son obstáculos? Porque básicamente son obstáculos a la idea de la globalización, ¿no? Porque la idea de la globalización, el sustrato filosófico de la globalización es el cosmopolitismo, ¿no? El mundo sin fronteras, el mundo sin naciones, el mundo sin barreras, la aldea global. Entonces, necesariamente estos conceptos, familia, Estado, nación, religión, tradición, son conceptos diferenciantes de los pueblos. Entonces, si son conceptos diferenciantes de los pueblos, y yo creo crear una aldea global, entonces necesariamente son obstáculos propios a este plan de aldea global, ¿no? A este plan de globalización, ¿no? Y definiéndolo a la globalización como un tipo de mundialización a través de la economía y a través de las tecnologías de la información. Obviamente hay que hacer una visión objetiva también, ¿no? La globalización ha tenido sus frutos, ¿no? Ha logrado una interconexión entre las sociedades, entre, etcétera, ¿no? Pero también ha servido como, recuerdo a una politóloga, Baños, que te decía que la globalización ha servido como un arma de liquefacción de identidades, ¿no? En detrimento de una identidad nacional para favorecer una identidad global, ¿no? Entonces, obviamente, y también haciendo alusión a la tricotomía principal de la globalización, ¿no? ¿Cuál es esta tricotomía, ¿no? Porque a veces no queda claro, ¿no? Son tres ideas principales la, de la globalización en sí, ¿no? La primera es el individualismo como propuesta ético-moral. La segunda es la democracia liberal como forma de gobierno. Y la tercera es el capitalismo liberal como sistema económico, ¿no? Entonces, son estos tres puntos principales lo que se intentan expandir a toda la realidad existencial humana, ¿no? O sea, como último horizonte, el último horizonte que preveía Francis Fukuyama, ¿no? De que la democracia liberal norteamericana iba a ser el último horizonte, el último paradigma político en las sociedades políticas humanas, ¿no? Pero hemos visto que pues el desarrollo histórico le ha dado una bofetada a Fukuyama, porque ya el surgimiento de Rusia, el surgimiento de potencias emergentes, el surgimiento de modelos mixtos, etcétera, ha generado, ¿no?, de que la democracia liberal no sea el último paradigma y estemos frente a conceptos como, por ejemplo, democracias iliberales, ¿no? Economías mixtas, ¿no? Socialismos de mercado, capitalismo nacionalista. Es decir, vemos que las ideologías se están renovando, porque ese es un punto importante también que quiero mencionar. Generalmente se ve a las ideologías como algo que es, que es, que tiende a ser pétreo, que tiende a vitificarse, ¿no? Que tiende a ser dogmático. Obviamente ese es el principal pecado de todas las ideologías que deben evitar, ¿no? Evitar evitar petrificarse en el tiempo. Pero esto no significa también un aspecto relativista, ¿no? O sea, no es simplemente avanzar por avanzar, ¿no? No es una idea de un progreso indefinido, ilimitado, ¿no? Sino es algo cíclico, ¿no? En el sentido de revalorar lo que tenga que ser revalorado del pasado y generar nuevas ideas. Ese es el sentido de todo. Y, y básicamente lo que estamos viendo el día de hoy es una renovación de las ideologías políticas, por ejemplo, como mencionaba, el socialismo clásico falleció, murió, fue enterrado con la caída de la Unión Soviética y el derrumbe del muro de Berlín, ¿no? Entonces, muy pocas sociedades son las que ahora seguían por una idea del socialismo clásico. Por ejemplo, puedes tener a Cuba, que todavía está por ahí con el aspecto de planificación central, la misma Corea del Norte, pero por ejemplo tienes experiencias como China, como Vietnam, como Laos, entonces ya no estamos hablando pues de ese socialismo clásico, ¿no? Sino de un socialismo mixto, ¿no? Que integra la economía de mercado, ¿no? Sigue siendo planificado, pero integra la economía de mercado y el nacionalismo sobre todo, ¿no? Que antes, que antes obviamente no era parte de la teoría marxista, sino fue una evolución propia de la cuestión nacional, ya como cada ideología ha visto el tema de la cuestión nacional y cómo ha ido evolucionando. Todo ha sido parte de una evolución. Y creo que el error es ver todo parametrado, ¿no? Todo sin vínculo. Y esa es la idea, sobre todo también la importancia de la relación entre filosofía y ciencia, ¿no? Siempre tiene que estar ahí en, en, en pleno desarrollo, dinámica, ¿no? Entonces, como mencionaba, o sea, ¿cuál ha sido, o sea, o por qué todos estos conceptos que me mencionas buscan ser desplazados, buscan ser minimizados, buscan ser invisibilizados? ¿Por qué? Porque es un obstáculo a la tricotomía de la globalización, para, la, para el finiquito del plan de la globalización, ¿no? Que al día de hoy, como el mismo Alexander Dugin lo menciona, está, digamos, en debacle, ¿no? Por todo el tema de la pandemia, ¿no? Hemos visto el retorno de esa aldea global al retorno de la sociedad cerrada de Fichte, ¿no?
Entonces, el mundo está cambiando, ¿no? Entonces ya no estamos en esa sociedad abierta de Bergson y Popper, ¿no? Sino estamos en la sociedad, estamos en los inicios de la sociedad cerrada de Fichte. Y así, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando en sí mismo y todos estos conceptos, pues obviamente son obstáculos para un programa, para una agenda, ¿no? De esta globalización, esta tricotomía de la globalización. Y entonces es por eso que para tanto al mundo académico, porque yo también tengo dos escritos al respecto, ¿no? Que es uno se llama El mito de la neutralidad de la ciencia y Sí, otro es Teoría pura de ideología, ¿no? le iba El mito, justamente a comentar, esa tricotomía ah, globalista a veces entra en la agenda de que uno a veces, de que uno ve de que en las ciencias sociales y humanidades a veces se opta, como pasa también con el periodismo, a veces con esta idea errónea de una neutralidad, de una objetividad que al mismo tiempo no existe, porque hay una injerencia de esta tricotomía globalista, como usted menciona, Israel, que al mismo tiempo trabaja desde paradojas. Entonces, ujú, desde las ciencias sociales se rechaza pues para así decirlo mayoritariamente, pero digamos que es como a veces el imaginario que se crea en un discurso hegemónico en el que estos son conceptos intolerantes, fetichistas, desacreditados y de que no funcionan. Entonces, ujú. ¿usted cree que esa agenda ya se ha colado dentro justamente del estudio mismo de las humanidades o es algo que se ha apropiado paradójicamente, como le dije, desde esa tricotomía globalista que incluso se rechaza el capitalismo, pero al mismo tiempo se está practicando porque estás trabajando bajo el sustrato del discurso de esa misma agenda global, que algunos pueden incluso decir que es conspirativa, que si creen o no, o que simplemente se están buscando excusas para ser intolerante o ser, digamos que, extremista en posiciones al respecto de que uno está comprometido con ideales que son perjudiciales o reprochables desde lo ético y de lo moral. Entonces, ¿usted cree que esta agenda ya se ha colado dentro de las mismas ciencias humanas, digamos que en todo su pedestal de ser siempre críticas y objetivas, humanas, mejor dicho? Ujú. Bueno, yo te diría que eso ha sido desde siempre, solamente que al día de hoy es más notorio, es más desvergonzado, ¿no? Porque al día de hoy salen científicos a decir que el género es una construcción social, ¿no? Obviamente influenciados por un lobby político, ¿no? Y eso no es ninguna conspiranoia, eso es conocimiento público, ¿no? Entonces vamos siempre, ¿no? Con la objetividad por delante, o sea, sin caer en la conspiranoia, ¿no? Sino de que, como te digo, esto es conocimiento público, está conocido, y la ciencia siempre influenciada por ideologías políticas, o sea, siempre es por eso que un tiempo se hablaba de ciencia nazi, de ciencia soviética, ¿no? Siempre las ideologías han tenido un papel principal o importante en cómo hacer ciencia. Y eso, hay un artículo muy interesante titulado precisamente de esa forma que se llama El mito de la neutralidad de la ciencia, de Quintanilla, está en internet, ¿no? De la revista de materialismo filosófico de la Escuela de Oviedo. Y él te dice básicamente lo siguiente, bueno, y a lo que agrego mis comentarios, ¿no? La praxis de la investigación científica en sí, la búsqueda de más teorías u otras, y la adopción, entre ellas, no es una empresa enteramente libre, ¿no? O sea, refrendando al mencionado Quintanilla, ¿no? Regulada exclusivamente por los cánones de la objetividad, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Y el servicio a la verdad, sino ya que la realidad, la realidad objetiva de la investigación científica es de que el científico es un trabajador asalariado, o sea, trabaja para una empresa, trabaja para un centro de investigación, etcétera, que recibe unos fondos, ¿no? O sea, eso es una realidad, no es nada fuera de lo común. Todos sabemos de que el científico al final es un trabajador asalariado, ¿no? Trabaja para alguien. Cuyas prioridades de investigación se deben por ello a un orden de apelación, ¿no? O sea, hay cuestiones que son más interesantes, que son más financiadas que otras. Entonces, es una realidad. Que es establecido por intereses particulares, ¿no? O sea, que son los que direccionan qué cosas se van, qué cosas se investigan y qué cosas no se investigan, qué cosas se investigan y qué cosas son relegadas, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Y ese, por ejemplo, ese es el tema que trataba este artículo del mito de la neutralidad de la ciencia. Entonces, al día de hoy, es fundamental que la ciencia tiene una neutralidad, no solamente hablando de ciencias duras, sino también de ciencias sociales, ¿no? En humanidades en general, ¿no? Entonces, no, o sea, al final siempre hay un grado de influencia, ¿no? Y eso ha sido siempre. Ahora nos hemos dado más cuenta porque ha sido completamente descartado el ingreso de teorías pseudocientíficas
avaladas por científicos, ¿no? Por ejemplo, ese tema de las teorías de género. Y ahí quiero hacer una acotación, porque mucho cuando hablo de esto dicen, ah, Agustín Laje, Nicolás Márquez. Agustín Laje y Nicolás Márquez son, digamos, han llegado tarde a ese discurso, a ese debate, porque mucho antes de que se publicara su libro de esto del el libro de la Nueva Izquierda, en el terreno epistemológico, en el terreno metateorético, ya se hablaba de las teorías de género que no cumplían los requisitos epistemológicos para considerarse teorías. Eso está desde 2006, 2007. La publicación de su libro ha sido de forma muy posterior. Entonces, eso ya en el terreno académico, serio, científico, o sea, ya se sabía ya, de que las teorías de género todavía faltaban muchos requisitos epistemológicos para que sean consideradas teorías científicas. Pero obviamente ellos ya lo vincularon a su discurso, ¿no? Porque, bueno, ellos son libertarios, ¿no? Son liberales libertarios, ¿no? De que el marxismo cultural, etcétera. Pero te vas a China, el matrimonio homosexual está prohibido. Te vas a Cuba, hay restricciones contra determinados géneros musicales. Entonces, ¿de qué marxismo cultural me hablas ahí? ¿No? Entonces, de que un sector de la izquierda, como lo llamaba el marxólogo Diego Fusaro, haya sido contagiado por por estas teorías, cosa muy distinta, ¿no? Entonces, por eso que se llama izquierda fucsia. Y esta izquierda fucsia es funcionar a los intereses de esta oligarquía, ¿no? Internacional, a estos intereses, a estos grandes intereses que les beneficia que obviamente hayan estas propuestas, ¿no? Que son funcionales a todo el programa de la globalización, ¿no? Un mundo sin fronteras, sin géneros, sin ideologías, sin estados, sin barreras, una aldea global, etc. Este, y básicamente eso, ¿no? Entonces, no hay ese efecto de la neutralidad de la ciencia, es un mitoide, ¿no? Porque, bueno, los mitos, hay que hacer una diferencia, ¿no? Entre mito y mitoide. Los mitos se dan entre una sociedad mitológica. En cambio, los mitoides, al día de hoy no estamos en una sociedad mitológica, no estamos en una sociedad generalmente concebida como secular, ¿no? Entonces, hablamos de mitoides, ¿no? Entonces, hablamos de pareidolia, es algo que se parece a un mito, pero como no estamos en una sociedad mitológica, es un mitoide. Entonces, la neutralidad de la ciencia es un mitoide, ¿no? Es un mitoide. Porque al final siempre la ciencia ha sido influenciada por ideologías políticas, ¿no? Por eso que se habla de ciencia nazi, ciencia soviética, y así. Y al día de hoy se puede hablar de una ciencia fucsia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y sí, pues, entonces, ese es el tema. Eso me hace recordar, Israel, que sí, precisamente cuando se estudiaba incluso la escuela de Frankfurt, sobre todo con Marcuse, que fue quien hizo su filosofía desde Estados Unidos y adjudicaron por primera vez, digamos, que lo que es no o marxismo cultural, pero había una, no me acuerdo, pero fue alguien que exploró desde un podcast muy bueno que me pareció, fue que marxismo cultural es lo mismo incluso al decir un tipo de capitalismo cultural. ¿Por qué? Porque fue una izquierda fundante de este tipo de ideologías que se americanizó y se volvió light desde el contexto norteamericano estadounidense en sí. O sea, un parangón que fue, digamos que, retraído hacia sus propias problemáticas, como en muchos artículos Alexander Dugin ha dicho que el problema es que justamente ya no podemos hablar del todo, no podemos deshacernos del todo por mucho que quieran los globalistas del concepto de tierras, estados y de contextos específicos, porque lo estamos viviendo. Estados Unidos solo está pasando eso porque es Estados Unidos, al igual que en Perú y en Colombia pasamos bajo nuestros propios fenómenos. Entonces eso me lleva a la pregunta de que, para ponernos un poco coyunturales, usted al ver, digamos, que estas noticias que han pasado y que han calado últimamente, como el Black Lives Matter, ahora el derribo de monumentos que se está reproduciendo en varias partes del mundo, están viendo en qué próximo país, sobre todo los latinoamericanos, por nuestro contexto, justamente doy la opinión de que lo que habíamos mencionado, el rechazo hacia el pasado en una, digamos, qué tipo de, digámosle, dialéctica en el que siempre está el opresor y el oprimido, ¿verdad? Y casi desde lo nietzscheano habría que siempre se busca a través del discurso, hacer esa revalorización. Pero entonces queda como esta sospecha, y es que hasta qué punto, digamos, eso que nació en los Estados Unidos con el derrumbo de estatuas o el racismo, está salpicando acá y en otras partes,
¿Con qué tanto escepticismo deberíamos verlo desde diferentes contextos? ¿Qué tan verdaderamente empoderados estamos en las personas que defienden la acción pura, digamos que avalada por este tipo de acciones que se están dando en el norte? Ujú. Claro, bueno, siempre, bueno, eso está vinculado al tema, ¿no? De que en la academia, ¿no? En el conocimiento académico hay mucha influencia, ¿no? Como mencionábamos, el tema de que, el tema que me preguntaste hace poco, ¿no? El tema de la neutralidad de la ciencia como mito, ¿no? Entonces, siempre en la academia, tanto en las humanidades como en las ciencias sociales, hay un grado de influencia, ¿no? Y vemos que nuestros académicos también se están viendo influenciados de estas corrientes. Por ejemplo, acá ahora último también vi por ahí un conversatorio que se estaba tratando de armar sobre si es que era pertinente o cuál era la relevancia de continuar con el monumento a Colón ¿cómo se llama? Que tenemos aquí en Perú. Una conferencia muy, digamos, muy soterrada en el sentido de que pasó desapercibida, pero se dio, ¿no? Se dio, o se va a dar, no recuerdo si es que va a ser en estos días o bueno, pero en el Perú no hemos tenido como que una repercusión tan fuerte de estos temas que vienen del norte, ¿no? Eso de Black Lives Matter, etcétera. Pero he visto, por ejemplo, que en Brasil ha sido muy fuerte, o sea, en Brasil ha sido fuertísimo el tema, ¿no? Entonces, y en otras partes del mundo también. Entonces, eh, yo veo que ahí sí hay una influencia, no solamente en la academia, sino también en las corrientes de pensamiento, ¿no? Y ahí vemos el tema de que volvemos al tema del mito de la neutralidad de la ciencia, ¿no? Entonces, no hay una neutralidad, siempre hay una ideología que está detrás, ¿no? Y estas ideologías, pues, ¿no? Las ideologías de la posmodernidad, etcétera. Ahora, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar algo también interesante, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en Sudamérica hemos tenido varios pensadores que efectivamente hablan del tema de la descolonialidad, por ejemplo. La descolonialidad como un proyecto de pensar a Latinoamérica desde Latinoamérica, fuera de marcos epistemológicos occidentales, ¿no? Entonces, como proyecto es un proyecto interesante, ¿no? O sea, porque te remite a esa idea de, por ejemplo, de Mariátegui de peronizar al Perú, ¿no? Entonces, digamos, eh, no sé, o sea, de volver a lo propio, ¿no? De volver a lo, de pensar a nuestras naciones desde nuestras naciones, no desde otros marcos epistemológicos. Entonces, por ejemplo, en ese sentido van, recuerdo autores, ¿no? Por ejemplo, que se llamaba la Escuela de Pensamiento Crítico Latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, con Boas Terminolo, con Marisol de la Cadena, con Arturo Escobar, con Aníbal Quijano, peruano, él, con Enrique Dussel, con Edgardo Lander, con Catherine Valls, con Nelson Maldonado, con Zulma Palermo, con Santiago Castro Gómez, con Fernando Coroní, etcétera, ¿no? O sea, varios pensadores que han estado profundizando en eso, ¿no? Y ellos estaban agrupados dentro de esta escuela de pensamiento crítico latinoamericano en el proyecto Modernidad, Colonialidad, Descolonialidad, ¿no? Que es, como te digo, una perspectiva descolonial, en el sentido de comenzar a pensar a nuestra propia realidad desde nuestra propia realidad, ¿no? Fuera de los marcos epistemológicos occidentales. Entonces, como tal, es una idea interesante, ¿no? Es una idea interesante que cabe rescatar. Pero el tema es que en los sectores radicales esto se interpreta como borrón y cuenta nueva. O sea, y ahí ves la justificación, al menos en Sudamérica, y tienes un desarrollo teórico atrás, ¿no? Digamos, bajo una radicalización de esta propuesta descolonial, ¿cómo podría ser fundamentado por ejemplo, de que la estatua de Colón que está en el centro de Lima se baje, ¿no? De que Pizarro ya, digamos, digamos el monumento a Pizarro, que es el fundador de Lima, lo funda, o cosas así, ¿no? Entonces, vemos que esa es una radicalización de esa propuesta, ¿no? Pero, como digo, es una idea interesante si es que se la trabaja de forma correcta, ¿no? En el sentido de que no tiene que ser un borrón y cuenta nueva, sino como mencionamos al comienzo, ¿no? El conocimiento es universal, al final, o sea, hay una influencia universal y una diferenciación particular. De ahí, por ejemplo, traigo a colación una frase del historiador peruano José Antonio Augusto Urtubur. Él mencionaba que lo occidental es nuestro género específico. Nos iguala a las demás naciones del mundo. Pero en el aspecto de Perú, por ejemplo, lo andino es la diferencia específica. Es lo que nos diferencia de las demás naciones del mundo, ¿no? Entonces, vemos ahí que la relación de género es, ¿no? Lo próximo y lo específico. Entonces, eso es lo que tiene que rescatar todo, digamos,
pensador que intente dar una nueva visión social, política, económica, ¿no? Entonces no es una cuestión revanchista, ¿no? Sino es una cuestión de asimilar lo que ya tenemos, ¿no? Revalorizarlo, concientizarlo, contextualizarlo y ir para adelante, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? O sea, de que la generación de un conocimiento tiene que crear unas condiciones que beneficien al conjunto social, ¿no? O sea, no que creen nuevos conflictos, ¿no? Sino que beneficien al conjunto. Siempre van a haber, obviamente, ¿no? Pero la idea es de que generes una estructura social que sea lo menos conflictiva posible, ¿no? Ese es el punto principal, ¿no? Ahora, eh, entonces la idea de porque también yo di una charla en una conferencia aquí en Perú, vinculado a una propuesta de nación, ¿no? La teoría de la nación peruana, una propuesta, ¿no? De la filosofía política, del cristianismo, ¿no? Que es lo que plantea. Y ahí precisamente hubo un pequeño debate en el sentido siguiente, ¿no? Porque yo estaba muy al tanto, ¿no? De lo que es estas teorías, ¿no? De la decolonialidad. Y ahí se armó el siguiente debate, ¿no? En el sentido de que ya, entonces hay que pensar al Perú desde el Perú, hay que pensar a Sudamérica desde Sudamérica, no podemos utilizar marcos epistemológicos occidentales, ¿no? Por ejemplo, el concepto de nación, el concepto de Estado son conceptos netamente occidentales. Ya, y entonces yo decía, ya, entonces, ¿cómo tú reemplazas o cómo vas a reemplazar ese concepto para poder crear un nuevo concepto? O sea, necesariamente te tienes que remitir al conocimiento occidental, ¿no? Y en ese sentido, Mariátegui, por ejemplo, era consciente de eso, ¿no? Por ejemplo, en la portada decía, no hay salvación para Latinoamérica sin conocimiento occidental. Y obviamente por esto se lo ha tachado a Mariátegui como eurocentrista, ¿no? Obviamente obviamente es un personaje de su época, ¿no? Y el personaje y la época misma, pues era influenciada muy fuertemente por el conocimiento occidental, ¿no? Hay que entenderlo en ese contexto también, ¿no? Pero yo entiendo esta frase de Mariátegui como mucha sabiduría, porque él sabía de que, o sea, ni siquiera al día de hoy tenemos un conocimiento pleno de las sociedades ancestrales. ¿Cuántos conocimientos hay escondidos todavía? O sea, no tenemos un conocimiento completo de toda la complejidad de estas sociedades. Todos sus misterios, todas sus costumbres, sus tradiciones, su conocimiento, cómo hacían ciencia, porque obviamente si tienes un complejo arquitectónico impresionante, tuvieron que haber tenido conocimientos matemáticos para construir todas esas construcciones megalíticas, ¿no? Entonces tuvieron que haber tenido un conocimiento científico. Y como base también, que es por ejemplo lo que hablan pensadores, por ejemplo el pensador peruano Gustavo Flores Quelopana, habla de que necesariamente tenía que tener un conocimiento filosófico, pero no dentro del sentido que se entiende occidentalmente la filosofía, ¿no? Porque el sentido occidental de la filosofía es que la filosofía está solamente vinculada al aspecto logocrático, es decir, la filosofía vinculada a la razón, o al ejercicio racional, ¿no? Es exclusivamente racional. ¿No? Pero la postura de por ejemplo, este filósofo que te comento, es de que también se puede filosofar a través del mito, ¿no? A través de ciertas experiencias míticas, ¿no? Se puede generar un grado de conocimiento filosófico. Vinculado a esto también a la idea de que al final toda experiencia se reduce a lo racional. O sea, para creer en Dios, para tener una religión, para tener fe, tienes que tener razón. O sea, por ejemplo, un mapache no reza. Entonces, la religión es un fenómeno racional también, ¿no? Entonces, dentro de un marco genociológico. Obviamente ya la filosofía, la religión y la ciencia, como valor genociológico, ya tendrán diferentes valores, obviamente, ¿no? Es obvio, ¿no? Ya cada quien tiene su valor genociológico particular, pero es un tipo de conocimientos diferenciados. Y eh, y entonces, si ni siquiera tenemos un conocimiento cabal, completo, pleno de todos nuestros conocimientos, cómo ellos hacían ciencia, entonces no podemos nosotros tener la base para qué? Para una epistemología ancestral, es decir, para una epistemología de estos pueblos. ¿Cómo hacían ciencia ellos? ¿Cómo filosofaban? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo obtenían conocimiento? ¿Cómo creaban conocimiento para generar todo ese entramado, toda esa sociedad compleja que tuvieron? ¿No? Entonces, si ni siquiera todavía tenemos eso, ¿cómo tú piensas hacer un marco epistemológico nuevo a partir de nada? O sea, a partir del rechazo total de Occidente y simplemente haces un borrón y cuenta nueva y comienzas a inventar, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, por eso que yo siempre digo eso, ya está bien. O sea, tenemos que crear un marco epistemológico nuevo, no occidental, localizado, focalizado, está bien, perfecto. Yo apoyo eso. Pero
¿Con qué herramientas? Con las herramientas de la epistemología occidental, porque es lo que tenemos en estos momentos, ¿no? Cuando ya con estas herramientas encontremos cómo pensaban, cómo hacían ciencia, cómo filosofaban, ahí ya podemos hacer una distinción tajante entre epistemología occidental y epistemología no occidental, ¿no? Y, y para esto, pues, no, al menos aquí en Sudamérica todavía estamos en pañales, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, el, 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 el grado de conocimiento que se tiene, por ejemplo, en China respecto a sus sociedades ancestrales, ¿no? O el grado de conocimiento que se tiene, por ejemplo, en la India, ¿no? Sobre cómo ellos filosofaban, pensaban, etcétera, ¿no? Acá todavía hay un conocimiento muy pobre sobre nuestro pasado. Y, y así, ¿no? Entonces, creo que el tema de, de estas, de estas, de este fenómeno de negar el pasado o de rechazar el pasado es algo totalmente reaccionario, ¿no? O sea, es algo totalmente pasional nada más. ¿Y qué es lo que hace? Invisibilizar el verdadero problema. Si tú tienes un problema de abuso policial, tú tienes un problema de racismo, no te vas a ir pues a... O sea, ¿de qué utilidad te sirve destruir estatuas, no monumentos? ¿No? O sea, es disparar al sol, ¿no? O sea, es invisibilizar el problema original. O sea, lo que tiene que haber es un cambio político. O sea, el problema es político. Entonces, el problema es político, es de concientización cívica, ¿no? Esa es la forma de atacar el problema. Pero lo que sucede es que todas estas izquierdas fucsias o todas estas juventud posmoderna lo que hace es solucionar problemas con soluciones inefectivas, ¿no? Entonces, Yo diría que hasta holocausticas. Hay un gran cuento de Nathaniel Hawthorne que hablaba del holocausto de la tierra, que empezaron un pueblo en los Estados Unidos que empezó a quemar todo el pasado, creyendo que podían hacer justamente como usted lo menciona, borrón y cuenta nueva. Pero después de que quemaron todo, no quedó nada y hicieron, bueno, y ahora que empecemos de nuevo, pero no pudieron arrancar y así se termina el cuento. claro, o sea, esa es la idea. O sea, ni siquiera en la ciencia hay ese borrón y cuenta nueva, ¿no? Siempre hay una tradición que se sigue, ¿no? En el conocimiento. Y digamos que la dinámica es contextualización, descarte y rescate, ¿no? Ese es el contexto o el avance de la ciencia, por ejemplo. Y esa es la idea, por ejemplo, que al menos yo propongo en el tema del humanismo integral, ¿no? El humanismo integral como una conexión entre tres ramas de conocimiento, ¿no? O como una contextualización o como una revalorización de las ramas del conocimiento humano en general, ¿no? No solamente la ciencia, ¿no? Sino también la filosofía, la ciencia y la religión, ¿no? Porque obviamente vamos al hecho de que esas son las tres grandes ramas del conocimiento que han movido al hombre a construir todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. O sea, negar que la religión, negar que la filosofía, no, negar que la religión no sirva para nada, o negar que la filosofía tenga un conocimiento útil, o sea, al día de hoy, pues no es una declaración de ignorancia muy grave, ¿no? Que debe corregirse. Siempre había una relación entre ciencia, filosofía, religión, etcétera. Entonces, como digo, la idea, la acción o la metodología de la que parte este humanismo integral, ¿no? Yo diría que es de crítica, descarte y rescate. Por ejemplo, una crítica al humanismo y la ilustración. Entonces, sus tres principales ideas fundamentales: libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cómo hemos visto de que esto se ha degenerado al día de hoy? Al día de hoy ya no hablamos de libertad, sino de libertinaje. Al día de hoy ya no hablamos de igualdad, sino de igualitarismo. Al día de hoy ya no hablamos de fraternidad, sino de compadrajo, de nepotismo, ¿no? Eso es lo que vemos en las sociedades, en todas las sociedades a nivel mundial, ¿no? No es un problema solamente del tercer mundo, sino es un problema de que en el primer mundo se hace, pero de forma más elegante. Esa es la realidad de las cosas. Y bajo esta metodología, ¿qué debemos hacer? Pues esta concepción humanista integral es descartar el libertinaje, descartar la idea de libertad y confrontarla con el sentido del deber, ¿no? Descartar el igualitarismo, rescatar el concepto de igualdad y confrontarla con el sentido del mérito. Después, descartar la fraternidad sectaria, el compadrazgo, rescatar la hermandad y confrontarla con la más pura camaradería. Entonces, ahí tenemos una confrontación con otras ideas, ¿no? Deber, mérito, camaradería frente a la libertad, frente a los ideales de libertad, igualdad, fraternidad, que se han degenerado completamente, ¿no? Entonces, vemos que es una nueva
revolución, ¿no? Humanística, ¿no? Y, y, y en ese sentido se entiende, no se interpreta, ¿no? Como el reconocimiento, la visibilización de estos conocimientos humanos que han permitido construir nuestras actuales sociedades. Y siempre me dicen, ¿no? Siempre me comentan, pero lo que tú dices es utópico, es irrealizable, no, no, bueno, al día de hoy vivimos las sociedades de los que pensaron dónde estamos viviendo al día de hoy, ¿no? Entonces, pues al día de hoy van a tener que pensar las propuestas que hoy día estamos planteando. Te iba a decir con respecto al humanismo integral, justamente gracias por aclarar que quería mucho explorar ese concepto para los que no están enterados y para hacer ahí la pedagogía. El comentario con humanismo integral sería entonces para definirlo, definirlo y quedar mucho más claro, sería cómo se entonces, digamos desde el lado de un crítico, de un comentarista, diría, muy bueno, suena excelente desde sus puntos de vista de descarte y de aceptación y de crítica, Uh pero -huh. en su nivel fundante, digamos, ¿cómo entonces se diferencia? Porque justamente estamos hablando en este mundo ahora que aboga por la agenda cosmopolita, globalista, en el que ahora tenemos derechos humanos, que derechos humanos, globalismo, justamente, que son conceptos lisológicos, ahí creo que justamente tenemos que decir qué es lo que es lo lisológico, Uh -huh. como qué cómo se diferenciarían, cómo no quedarían tan en general, cómo se pudieran aplicar a una praxis para que en verdad pudiéramos ver de una forma efectiva de que el término integral y humanismo están siendo efectivos y contrapuestos. Ahora lo que nos han vendido desde hace ya varias décadas y que funciona y no está funcionando, justamente como son o pregonan o se pregona desde agendas de derechos humanos o agendas desde globalismo o agendas desde ya liberalismo ultranza, un mundo completamente liberal. Uh -huh. Claro, ahí el tema del lisológico, los conceptos lisológicos son principalmente hacen alusión a conceptos muy genéricos que no entran a tallar a la enorme complejidad cognitiva que traen consigo. Por ejemplo, el concepto de hombre, el concepto el mismo concepto de humanismo, ¿no? El mismo concepto de patria, ¿no? El mismo concepto de cultura, ¿no? Entonces son conceptos lisológicos, en el sentido de que hacen referencia a realidades muy complejas y obviamente lo resumen en un solo concepto, ¿no? Entonces, por eso se llama lisológico, ¿no? Ahora, el tema está en que por esta enorme complejidad, lo mejor es de hablar de culturas, lo mejor es de hablar de humanismos, lo mejor es de hablar de varias diversidades, ¿no? Porque esa es la realidad humana en su enorme complejidad. Entonces, lo que en realidad tenemos como derechos humanos, que es un concepto lisológico también, porque se fundan en la categoría de género humano, ¿no? De género humano, de humanidad como concepto lisológico, es decir, no de humanidades, porque lo que hay al día de hoy son humanidades, hay culturas, hay pueblos, todas con sus particularidades diferenciantes, ¿no? Entonces, los derechos humanos, al fundamentarse en la categoría lisológica de humanidad, ¿no? Es un concepto que cae en suyo, porque en realidad, entonces, ¿qué serían los derechos humanos? Los derechos humanos no son derechos inherentes propios a la naturaleza humana, a la condición humana, mejor dicho, sino son deberes fundamentales del Estado para con sus ciudadanos, ¿no? Porque es un conjunto, ¿no? De máximas establecidas por un organismo internacional, ¿no? Entonces, no es un reconocimiento inherente de características o de prerrogativas para los ciudadanos, sino son deberes fundamentales de los estados para con sus ciudadanos, ¿no? Bajo este sentido. Y ahora, por ejemplo, entrando al tema del humanismo, ¿no? Humanismo como categoría entendida como el amor a la humanidad, también es una categoría lisológica, porque no es detallar a toda la gran variedad de humanismos que ha existido en la historia, ¿no? El humanismo grecorromano, el humanismo del Renacimiento, el humanismo de la época budista, el humanismo japonés, el humanismo oriental, un montón de humanismos han existido, ¿no? Y siempre han estado vinculados con la religión. La separación secular que se hace recién es con la Ilustración. Ahí es cuando surge el humanismo secular, o cuando comienza el humanismo a secularizarse. Pero el humanismo siempre está vinculado a fenómenos religiosos. Y, y ya después que surgen, por ejemplo, las propuestas humanistas seculares y la ideología políticas también, por ejemplo. Tienes el humanismo secular del liberalismo, tienes el humanismo secular del marxismo, tienes el humanismo secular y no secular del fascismo, ¿no? Porque hay propuestas fascistas que sí son, que no son no seculares, ¿no? Este, eh, y, y en ese sentido, ¿no?
Entonces, la idea, pues, de este humanismo integral, ¿no? Es reconocer, pues, ¿no? Todo este enorme bagaje que ha habido de humanismo, ¿no? Y toda la enorme diversidad que existe en función a cada fenómeno cultural que ha habido, ¿no? Ahora, hay una precisión ahí, porque es todo día, ¿no? Entonces estás sosteniendo un relativismo, ¿no? Porque si todas las culturas diferentes, entonces nadie puede jugar a nadie, ¿no? Y Mm. esa es la trampa, ¿no? Pero eso tiene una clara respuesta de la filosofía moral, por ejemplo. Hay un libro muy interesante que se llama Introducción a la filosofía moral de James Rachel. Muy bueno, lo recomiendo. En el que te dice, claro, o sea, hay diferentes culturas, hay diferentes tradiciones, hay diferentes visiones, pero dentro de todo siempre hay unos valores mínimos que siempre se respetan en todas las sociedades porque fundamentan o generan o permiten la existencia de la sociedad misma, ¿no? Por ejemplo, la valoración de la vida, el, la valoración de la vida y la verdad, ¿no? Contra la mentira y el asesinato, ¿no? Entonces, con sus matices, estos son valores mínimos que respetan todas las sociedades para poder existir. Entonces ahí vemos de que efectivamente hay valores universales, sí, pero después hay excepciones a las reglas, ¿no? Que ya son propias, las diferencias propias de cada cultura. Entonces vemos que hay un equilibrio, ¿no? Siempre se sustenta un equilibrio entre fundamentos, ¿no? Entonces no es que digamos, todas las culturas sean diferentes y no hay vinculación con ninguna, ¿no? Tampoco no es así, ¿no? O sea, digamos, no caer en extremos, ¿no? Entonces, sino caer en una idea, sino fundamentar una idea objetiva equilibrada, ¿no? Que efectivamente hay diferencias entre culturas, hay diferencias entre tradiciones culturales, hay diferencias entre pueblos, pero también hay algunos valores que se comparten entre todos estos pueblos, ¿no? Y así, ¿no? Aquí en Israel, una última pregunta y sería justamente enmarcada dentro de este camino que hemos estado dibujando y es que en las anteriores revistas, en las anteriores entrevistas que hemos tenido, por ejemplo, con Dugin y Marcelo Gullo, Dugin, pues desde su propuesta de cuarta teoría política, incluso pensando en lo que usted dice desde lo diferenciado y al mismo tiempo desde lo común, que es como quizás su concepto de euroasianismo para definir lo que es el pueblo ruso cultural, ideológica, política y hasta filosóficamente hablando. Gullo tenía su concepto de insubordinación fundante, si no estoy, en el que, y justamente creo que este concepto, y usted con el humanismo integral y el crisolismo desde el Centro de Estudios de Crisolistas y las diferentes propuestas que tenemos desde estos diferentes movimientos y centros de estudios, justamente quería cómo sintetizarlo, concluirlo en una pregunta que sería en cómo justamente deberíamos pensar nuestro futuro, nuestro porvenir y nuestro devenir como continente americano, como continente latinoamericano, porque lo que acaba de decir, en lo lisológico, en lo fundante, pero al mismo tiempo que hay bastantes nacionalidades con identidades arraigadas en lo suyo muy fuerte y que cada uno estamos intentando defender y escudar y al mismo tiempo incluso resaltar para diferenciarnos y para retomarnos en estas ideas fundantes y comunes desde lo tradicional, mientras buscamos también algo nuevo a lo cual fundarnos y rescatar esos saberes sin nunca hacer borrón y cuenta nueva. Pero entonces, entre todas esas nacionalidades de identidades que cada vez, a mi parecer, son más fuertes con todos estos esfuerzos, ¿cómo nos pondríamos de acuerdo o en este panorama latinoamericano? ¿Cómo nos pondríamos de acuerdo en estas formas de pensar también? Sobre todo justamente con la llegada del globalismo y con estas marxismos fucsias y con estas formas, digamos que de dilapidar y dividir cada vez más en abstracciones, cada vez más específicas de nociologías a cada uno en una guerra sin cuartel de combate contra todos. Entonces, quizá cómo podríamos y tal vez imaginar solamente, no como solución definitiva, pero sí como podríamos imaginar ese acuerdo sin que ninguna de las partes ceda demasiado de lo suyo. Claro, ahí yo diría de que primero cada nación o cada nación particular de Sudamérica tendría que entender a cabalidad de que hay dos identidades, ¿no? En el continente. Una identidad particular que es propia de su contexto particular y una identidad más grande, una identidad general, que es lo que se concibe, por ejemplo, como patria grande, ¿no? Digamos, es el espacio existencial como continente, como civilización. Entonces, cuando sepamos reconocernos como civilización, vamos nosotros a poder, vamos a nosotros poder pensar
en una idea, ¿no?, de comunidad de naciones. Porque al día de hoy tenemos simplemente ejemplos que solamente se reducen a una mera colaboración económica, ¿no? Por ejemplo, tenemos al CAN, al Mercosur, la casi inexistente UNASUR, ¿no? Entonces, o inactiva, mejor dicho, ¿no? Entonces, solamente estas uniones solamente tienen como principal tema una mayor agilidad económica, de tránsito entre ciudadanos, pero más nada, ¿no? Entonces, yo primero que tiene que haber un reconocimiento de ese aspecto cultural fuerte, ¿no?, de esas tradiciones, esas costumbres que tienen, que tienen nuestros pueblos, ¿no? Todas nuestras sociedades ancestrales, ¿no? Quechuas, mara, los quechuas, los aymaras, los mayas, los aztecas, eh, etcétera, ¿no? Los mapuches, etcétera. O sea, toda esa tradición cultural tan viva y tan rica que hay en Sudamérica. Entonces, cuando sepamos reconocer que estas identidades nacionales son parte de una identidad mayor, vamos a poder nosotros recién ser partícipes de un proyecto común. Pero si es que todo solamente se reduce a un aspecto netamente económico, obviamente esta, digamos, esta hermandad va a ser ficta, va a ser paraidólica, va a durar poco, ¿no? Entonces no va a llevar a ese gran proyecto que todos tenemos pensado, ¿no?, de un gran bloque continental, ¿no?, una confederación de naciones libres, ¿no?, de Sudamérica, que pueda servir como una especie de gran concepto, de una patria grande, ¿no?, una hermandad de naciones. Entonces, si es que no tenemos una conceptualización clara de eso, realmente nunca va a haber una hermandad real, ¿no? Y no siempre van a un concepto que siempre utiliza, por ejemplo, Marcelo Gullo, los nacionalismos de campanario, ¿no? O sea, los Sí. nacionalismos de la exclusión. Entonces, que son, digamos, esa es la degeneración del nacionalismo y chauvinismo, ¿no? Simplemente en la, en la exaltación de elementos muy pobres, ¿no?, de elementos consumistas, ¿no? Por ejemplo, tres conceptos que yo en particular siempre que, por ejemplo, vemos acá en Perú, ¿no? El chauvinismo, el nacionalismo campanario que menciona Gullo, o el chauvinismo, ¿no?, que es la exaltación de tres elementos, ¿no? Gastronomía, turismo y deportes. Nada más. Ahí se reduce la tricotomía del nacionalismo banal, chauvinismo o nacionalismo campanario. Y eso es lo que fundamenta, pues, ¿no?, nacionalismos imperialistas, nacionalismos reaccionarios, nacionalismos falsos nacionalismos, ¿no? Y chauvinismo, pues, ¿no?, es regionalista, ¿no?, que no están en el sentido de una integración. Y ahí también cabe mencionar el punto central importante, ¿no?, de que de que entrando el tema, o mencionando el tema del nacionalismo, ¿no?, porque el nacionalismo ha tenido un desarrollo histórico muy fructífero, como comentaba hace un momento, se ha plasmado en diferentes ideologías políticas. Ha habido nacionalismo liberal, ha habido nacionalismo comunista, ha habido nacionalismo fascista, ha habido nacionalismo católico, inclusive. Entonces, se ha plasmado tanto en ideologías políticas como en ideologías religiosas. Entonces, pero al día de hoy es claro ver, ¿no?, de que el nacionalismo ya no puede ser más, pues, un nacionalismo de exclusión, ¿no?, sino que el nacionalismo al día de hoy es el reconocimiento, se convierte en el reconocimiento de que así como hay una valoración propia de lo nacional, de lo propio, del interés nacional, todas las naciones lo tienen. Ahí está la respuesta. Si todas las naciones lo tienen, entonces es que el nacionalismo es un fenómeno universal y comparte efectivamente unas características que todos compartimos. Y ahí volviendo al tema, ¿no?, de los aspectos que todas las sociedades en general compartimos, ¿no?, muy diferente de los aspectos diferenciantes. Entonces, en ese sentido, hoy todos somos nacionalistas, porque reconocemos los dos principios básicos del nacionalismo, que es el principio de soberanía nacional y el principio de funcionalidad del poder. El principio de soberanía nacional es de que los ciudadanos deben detentar el poder político, de que el poder político debe residirse en la comunidad política organizada, en la comunidad de ciudadanos, ¿no?, en el pueblo. Y la funcionalidad del poder es de que una vez detentado el poder político por los ciudadanos, este debe servir al interés nacional. Esos son los dos principios básicos de todo nacionalismo. Entonces, ya después, las diferencias entre los nacionalismos van a ser cómo han ido trabajando con estas ideas o cómo han ido rechazándolas, ¿no? Por ejemplo, el nacionalismo liberal, que tiene